Vamos a leer la palabra del Señor y oramos para pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Amén. Juan capítulo 14, versículos 4 y 5. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y bendecirte en esta mañana y darte gracias por la oportunidad que nos das de estar acá en la iglesia, de celebrar este servicio en tu honor, de alabarte y de bendecirte y de estar dispuestos para recibir tu palabra. Habla a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que hables a mi corazón. Yo declaro que tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Te pido entonces, Señor, libera mi mente, mi alma, mi corazón, de todo lo que la esté atando, de todo lo que esté, Señor, siendo un tropiezo en Cristo Jesús. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos por el mensaje de tu palabra. Yo te encomiendo mi vida y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pocas veces me pasa lo que me pasó de ayer a hoy. Estaba preparando el sermón que tenía para hoy y por circunstancias que Dios muestra, el Señor me puso en el corazón a compartir el sermón que compartí ayer en el ayuno. El sermón de ayer en el ayuno tiene unos matices distintos para las personas que estuvieron acá, por supuesto, porque el Señor lo pone a uno a trabajar. Amén. Pero sentí muy fuerte de Dios compartir este mensaje para toda la iglesia. La Biblia dice: ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás está expresando que como discípulos del Señor no saben a dónde va Jesús. Y entonces, ¿cómo pueden conocer el camino? Si no sé para dónde vas, ¿cómo conozco el camino? Tomás ignora el camino para ir a Dios, a la casa del Padre. Jesús había dicho ahí en el versículo 1 de Juan, los primeros versículos: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Y Tomás ignora el camino. Y entonces el Señor Jesucristo tiene que indicarle cuál es el camino para llegar a Dios. Míralo en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino para ir a Dios, para volver a Dios. 2022, volver a Dios. Dígalo conmigo. 2022, volver a Dios. Este año el propósito que nos hemos hecho como iglesia es el de volver a Dios, es el de regresar, el de volvernos a Él. Y Jesucristo es el camino para volver al Señor. Pero Él es la verdad y es la vida. Y estaba pensando que no llegas a Dios a través de mentiras. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Cuando nos proponemos regresar, volver a Dios, volvernos a Dios, no podemos ignorar el camino. No podemos ignorar el camino. Jesucristo es el camino para ir al Padre. Nadie llega a Dios por otros caminos y menos por atajos espirituales. Amén. No podemos llegar a Dios a través de engaños y de mentiras. Sin embargo, tomar ese camino que es Jesús nos implica tomar los caminos correctos para volver a Dios, para regresar al Padre. Y es lo que quiero analizar en este sermón. ¿Cuáles son los caminos? El camino para regresar a Dios. Número 1, el camino de santidad. Anótalo de esa manera. El camino de santidad. Isaías capítulo 35, por favor, versículo 8. Mira lo que dice la palabra allí en Isaías. Habrá allí una calzada que será llamada ¿camino de qué? De santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. ¿Quieres volver al Señor? ¿Quieres regresar a Dios? Necesitas tomar el camino de santidad. Amén.
Necesitamos tomar el camino de santidad. No es el camino del pecado el que nos lleva al Señor. Es el camino de santidad. Es una de las cosas más hermosas que valoro yo en la vida cristiana. Poder vivir una vida de santidad. Y recordemos el concepto de santidad desde la teología integral. Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de la conducta. Limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. Cuando nosotros vivimos una vida de santidad, vivimos en libertad. Podemos regresar al Señor. La Biblia dice que habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad y que no viajarán por ella los impuros, ni los necios, que será solo para los que siguen el camino. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra del Señor esto. Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Escuchaste alguna vez a algún necio decir: ¿dónde está Dios? Es que no lo veo. Con la necedad de su pecado en su corazón, reclamando poder ver a Dios. ¿Te tocó escuchar alguna vez a alguien así? ¿Lo viste en el espejo? Es que no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Jesús dijo: los de corazón limpio verán al Señor. Amén. Los de corazón limpio verán a Dios. Queremos regresar a Dios, debemos volver a Dios. Camino de santidad. ¿Estamos caminando por ese camino? Es necesario darle la espalda al pecado para poder regresar al Señor. Amén. Si de alguna manera nosotros identificamos que no vamos por el camino de santidad, esa limpieza de pensamiento, esa pureza de corazón, esa integridad de la conducta, debemos retomar el camino, pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, yo quiero vivir una vida que te agrade. Es liberador vivir en santidad. Es liberador vivir en santidad. Como es esclavizante vivir en pecado. Amén. Número 2. Los caminos perfectos. Salmo 119, versículo 1, por favor. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. La Biblia habla de caminos perfectos. No somos nosotros los perfectos, son los caminos. Hay caminos perfectos y caminos imperfectos. La integridad, la honestidad, la pureza, la verdad, el amor, la santidad son caminos perfectos. Nosotros no podemos pensar que vamos a llegar a Dios a volver a través de la mentira o a través de los engaños, a través del pecado. No, no es de esa manera. Es a través de los caminos perfectos. Y los caminos perfectos se adquieren andando conforme a la ley del Señor. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, podemos caminar por esos caminos perfectos. Uno sabe, o nosotros como seres humanos sabemos, que caminar por caminos perfectos no es fácil en un mundo como este. No es fácil mantenerse puro, mantenerse íntegro, ser honesto, ser veraz. Pero esos son los caminos que Dios quiere que nosotros caminemos. El Salmo 18:30 dice: el camino de Dios es que perfecto. Diga: el camino de Dios es perfecto. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Me acordaba de una canción de esas viejitas de alabanza. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Las canciones viejitas de alabanza son chéveres. El camino del Señor es perfecto.
Se trata de volver a Dios. Y para volver a Dios necesitamos caminar por el camino del Señor. Dice la palabra, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Entonces, número 3, el camino de su palabra. 2022, volver a Dios. ¿Cómo hago para volver a Dios, pastor? A través de su palabra. Salmo 119, 14, por favor. Mira lo que dice la palabra. Me regocijo en el camino de tus estatutos. Es decir, en los estatutos son la palabra de Dios. Valdría la pena leer el Salmo 119, que es una gran bendición. Es el salmo más largo de la Biblia. Tiene 160 versículos. Dicen que San Agustín lo recitaba de memoria. Estatutos, juicios, preceptos, mandamientos, todos son sinónimos de la palabra de Dios. Y el salmista dice, me regocijo en el camino de tu palabra, de tus estatutos, más que en todas las riquezas. Cuando tomamos el camino de la palabra del Señor, no hay camino más perfecto que el camino de la palabra de Dios. Y a la luz de los hechos, de lo que estoy viviendo hoy, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy con la palabra? ¿Estoy viviendo la palabra? ¿O estoy haciendo las cosas a mi manera? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la palabra del Señor? Bueno, la pregunta primaria que deberíamos hacer aquí es, ¿estoy leyendo la Biblia? Encontré un día una frase que me gustó mucho. Lee la Biblia para ser sabio. Mire que esta frase es bonita. Lee la Biblia para ser sabio. Practícala para ser santo. Y créela para ser salvo. A mí me gustó esa frase cuando yo la vi. Léela para ser sabio. ¿Estás leyendo la Biblia? El día jueves, en la actividad con las mujeres de la Fundación de la Esperanza, tuve la oportunidad de hablar con algunas de ellas. Hay mucha sed de Dios, pero la gente no sabe cómo regresar a Dios. Hay mucha sed de Dios, pero ignoramos la manera de cómo caminar hacia Él. Nos imaginamos que es a través de una religión, o nos imaginamos que es a través de, no sé, tradiciones. Y tuve la oportunidad de decirle a una de ellas, lee la Biblia. Lee la Biblia para que aprendas a conocer al Señor. Y sucedió algo muy lindo. El grupo de Gedeones de Colombia, los Gedeones tienen un llamado muy grande a repartir Nuevos Testamentos. Nuevos Testamentos, no sé si los han visto, que son o pequeñitos, a veces están en los hoteles, o los Gedeones son los encargados de ello. Se sumaron a la actividad y a cada una de estas mujeres les regalamos a través de ellos un Nuevo Testamento para que encontraran el camino para llegar al Señor. Amén. Porque si quieres llegar a Dios necesitas tomar el camino de la palabra. El camino de la palabra de Dios nos conduce directamente al Señor. No seamos escasos en la lectura de la palabra. No seamos cortos en esto. ¿Tenemos un devocional cotidiano? ¿Tenemos un devocional por la mañana donde podemos hablar con Dios y que Dios nos hable? Ese es el camino de la palabra. Algo organizado, algo determinado. Algunos tienen la costumbre de escuchar la palabra solo los días domingos, cuando estamos acá. Pero alguien que quiera volver a Dios y encaminarse por el camino del Señor debe tener una lectura de la palabra. Y antes de leer la Biblia, pedirle a Dios que te hable. Señor, háblame. Y tener un tiempo con Él. No se necesita de 1 o 2 horas. Si quieres hacer el devocional de 1 o 2 horas, hazlo. Se necesita de disposición y un tiempito exclusivo. Jesús dijo, entren en intimidad. Hablen con Dios. Hablamos con Dios a través de la oración y Él nos habla a través de la palabra. Amén. Número 4, el camino de la fidelidad.
Salmo 119:30, por favor. El camino de la fidelidad. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Ese Salmo 19 es increíble. ¿Quieres volver a Dios? Tienes que ser fiel a Dios. Amén. A mí hay cosas que me impresionan, que me impactan en este camino del Señor. Y una de las que más me impactan es la fidelidad de las personas cuando la hay. La fidelidad, por ejemplo, en diezmos y ofrendas. Eso es algo que a mí me impacta. Personas fieles al Señor, fieles de corazón. Fidelidad en cumplir los mandamientos. Fidelidad en todo lo que hacemos para Dios. El salmista dice: he optado por el camino de la fidelidad. Preguntémonos en esta mañana: ¿qué tan fieles somos a Dios? ¿Qué tan fiel soy a Dios? Mira lo que dice el Proverbio 2:8. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de ¿quiénes? ¿De quiénes? ¿Protege el camino de quiénes? De sus fieles, no de sus infieles. ¿Quieres volver a Dios? Debe ser fiel a Dios. Di conmigo: Señor, quiero ser fiel a ti. Si una persona se dispone a ser fiel al Señor, a no fallarle al Señor en todas las áreas, esa es una persona fiel en todo sentido. Un hombre que le es fiel a Dios no le va a fallar a su esposa. Amén. Porque su fidelidad a Dios no lo dejará hacer algo por fuera de lo que Dios dice en su palabra. ¿Están conmigo? Un hombre que le es fiel a Dios no va a poner su mano para tomar recursos que no son suyos. O una persona, porque le es fiel a Dios. El camino de la fidelidad es hermoso. Es hermoso ser fiel a Dios en todo. La verdad es que muchas veces somos infieles al Señor. Pero estamos hablando de volver al Señor. Amén. Hay que ser fieles con Dios. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Número 5. El camino eterno. Salmo 139, por favor, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino ¿qué? Eterno. Diga conmigo esta mañana, por favor: examíname, oh Dios. Esa es una petición fuerte. Examíname, oh Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis pensamientos? El salmista dice: examíname, oh Dios, y sondea. Sondea, mete una sonda a ver qué está pasando en mi ser interior. ¿No? Sondea. Ahora sí se puede hablar claramente de lo que significa sondear. Lo digo por todas esas operaciones de la laparoscopia y todas esas cosas, porque le meten a uno un aparatico para mirar cómo están todas las cosas por allá. A mí me han hecho varios exámenes de esos de sonda por la nariz. Yo vi las caras. Eso es duro. Es más duro cuando el Señor sondea el corazón. Y cuando con su laparoscopio, si se puede decir, entra a nuestro corazón a mirar cómo estamos. Sondea mi corazón. Ponme a prueba. ¿Y sondea qué? Mis pensamientos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis pensamientos? Fíjate si voy por mal camino
y guíame por el camino eterno. Cuando dejamos que Dios sondee nuestro corazón, que revise nuestro ser interior, nuestros pensamientos, cómo estamos viviendo. La idea de esa revisión es analizar qué camino estamos tomando. Tomás ignoraba el camino para ir a donde Jesús iba. Nosotros no podemos ignorarlo. Amén. El camino de santidad me conduce a Dios. Los caminos perfectos, el camino de la palabra, el camino de la fidelidad y por supuesto el camino eterno. Hay un camino que conduce a la vida eterna. Dentro de los pensamientos de la humanidad hay muchos que son engañosos. Hay filosofías engañosas. Por ejemplo, hay una doctrina que se llama el universalismo. Esta doctrina dice que todos llegaremos a la presencia de Dios algún día, no importa cómo vivamos. Qué engaño tan grande. Algunos van para el infierno, dice la Biblia. Otros para el cielo. Vivo de cualquier manera y llego al cielo y le digo, bueno, Señor, permiso, aquí llegué. ¿Cuál es el lugar que tienes para mí? Claro. No se nos puede olvidar que Dios es santo. Amén. Y que si fuera por nuestra justicia, ninguno de nosotros llegaría al cielo. Es por la justicia de Dios a través de Jesucristo. Es por la justicia de Dios a través de Jesucristo, la que nos cobija a nosotros. Entonces poder llegar ante el Señor y decirle, Señor, sabes que le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Jesús dijo, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, muchas moradas. Esas moradas se pueden ocupar a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero mientras llegamos allá, nosotros tenemos que dejar que Dios examine nuestro corazón, que nos ponga a prueba. ¿Qué pasaría si Dios nos pusiera a prueba hoy, en este instante? Que hiciera un escáner de nuestro corazón y de nuestros pensamientos ahora mismo. Ay, Señor. Pues Dios lo hace todo el tiempo. Número 6. El camino de la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 11. El camino de la sabiduría. Yo te guío por el camino de la sabiduría. Te dirijo por las sendas de rectitud. La Biblia dice que el Señor nos guía por el camino de la sabiduría y nos dirige por las sendas de rectitud. ¿Saben qué es sabiduría? De acuerdo a un diccionario, la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Actúo con sensatez, prudencia o acierto? Es decir, ¿soy sabio? ¿Saben que cuando nosotros somos necios, actuamos con insensatez, con necedad? Cuando nos equivocamos muchas veces eso nos hace alejar de Dios. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Amén. Señor, ¿cómo hago esto? Dame sabiduría, dame la capacidad de hacerlo. Cuando el rey Salomón fue elegido por Dios, sucediendo a David, porque era su padre, ¿cierto? David era el padre de Salomón. Tiene un encuentro personal con Dios. Y Dios le dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. ¿Te imaginas que Dios te dijera, pídeme lo que quieras? Carta blanca. Pídeme lo que quieras. Uy, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría porque yo soy joven y no sé cómo hacer para gobernar a este pueblo. Dame sabiduría para saber qué hacer. La sabiduría es necesaria y el camino de sabiduría es necesario. Mira lo que dice Proverbios 4, versículos 12 al 15. Cuando camines no encontrarás obstáculos. Cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción. No la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino. No pases por él. Aléjate de allí y sigue ¿de qué? De largo. Oiga, el camino de sabiduría va para un lado y el camino de necedad va para otro. ¿Por qué camino vamos nosotros?
¿Por qué no le dices esta mañana al Señor junto conmigo: Señor, dame sabiduría? Dile: Señor, dame sabiduría. Ayúdame a acertar en lo que decido, a saberlo hacerlo correctamente. Dame sabiduría. Necesitamos sabiduría para pensar, para hablar, sabiduría para actuar, sabiduría para decidir. Cuando no tenemos sabiduría, muchas veces avanzamos en el camino o en caminos que después nos toca retroceder para volver a empezar. Número 7. El camino correcto. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto. Hago una pregunta al margen. ¿Quién está instruyendo a nuestros hijos? ¿Quién está instruyendo a nuestros hijos? ¿El mundo? Tengamos cuidado, porque el mundo es contrario a Dios. Amén. El mundo va por un lado y Dios va por otro. ¿Quién está instruyendo a nuestros hijos? La Biblia dice: instruye al niño en el camino correcto. ¿Cuál es el camino que se necesita para volver a Dios? El correcto. El camino correcto. Y aún en su vejez no lo abandonará. Tiene que ver esto evidentemente con la capacitación o la instrucción que nosotros damos a los niños. Yo le doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia, en Casa sobre la Roca, tenemos un lugar adecuado para los niños. En este momento, mientras nosotros estamos acá, los maestros de Roca Kids están instruyendo a los niños en el camino correcto, es decir, enseñándoles la palabra de Dios. Y dice la Biblia que si llegan a la edad adulta o a su vejez, no lo van a abandonar. Cuando yo tenía 25 años, estaba pensando en quitarme la vida. A los 25 años de edad, empezando a vivir, estaba pensando en quitarme la vida porque ya había abandonado el camino correcto. A los 25 años estaba yo diciendo: Señor, prefiero perder la vida que seguir viviendo. Hay cosas por las que uno, como cristiano, como creyente, le da gracias a Dios y no tiene cómo agradecerle o pagarle. Una de las cosas por las que yo bendigo al Señor cotidianamente es por la vida de mis hijos, porque ellos fueron instruidos en el camino correcto. Amén. Y la Biblia dice que aunque lleguen a viejos, no lo van a abandonar. No lo van a abandonar. Cuando yo tomo el camino correcto, es el camino para volver al Señor. ¿Voy por camino correcto? Pregúntate en este día. ¿Voy por el camino correcto? Número 8. El camino angosto. Mateo capítulo 7, por favor, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto ¿qué? El camino que conduce ¿a dónde? A la vida, y son pocos los que la encuentran. Este pasaje es extraordinario. La instrucción del Señor Jesucristo, la enseñanza que da al cerrar el sermón del monte. Esto es puro sermón del monte, Mateo capítulos 5, 6, 7. Es esta: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce ¿a dónde? A la destrucción. Y muchos entran por ella. Ese camino amplio, esa puerta amplia está lleno, y muchos van por ahí a la destrucción. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Es verdad que cuando
queremos seguir el camino del Señor, hay que decirle a muchas cosas que no. Amén. Es verdad que a muchas cosas hay que decirles que no. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer personalmente al Señor Jesucristo, a la edad de 25 años, porque Dios es misericordioso, tuve que decirle a muchas cosas que no, incluyendo amigos. Incluyendo amigos. Personas que quiero mucho, siempre los he querido. Pero que la influencia que generábamos era una influencia negativa que me alejaba a mí del camino del Señor. ¿No? ¿Recuerdan la ilustración que les cuento? Que cuando llego a la iglesia y comienzo a compartirle a mis amigos de fiesta que estaba yendo a la iglesia y que estaba feliz por eso, que Dios estaba haciendo la obra en mi corazón. Estábamos una noche, recuerdo esto vívidamente. Me dice uno de mis amigos: uy, Hernán, pero no te vayas a volver fanático. Y le dije: hombre, ¿cómo se te ocurre? Y con un vaso de whisky levanto y decimos: salud. ¿Cómo se te ocurre? Salud. Qué ignorancia. Gracias, Señor. Gracias. Es verdad que cuando uno quiere tomar el camino del Señor hay que decirle a muchas cosas, incluso personas y pensamientos, que no, porque el camino del Señor es un camino angosto. Amén. Pero conduce a la vida. Y yo pude trajinar y entrar por esa puerta y por ese camino. Y por eso recuperé mi hogar. Y por eso recuperé el amor de mi hijo en aquel entonces. La Biblia dice: pocos son los que la encuentran. El camino angosto para muchos es una limitante. ¿Se imaginan que van a llegar al Señor y el Señor empieza a restringir cosas y la vida más aburrida? No. La vida cristiana es espectacular, porque vivió uno liviano. Amén. Vivió uno liviano, descansado. En paz me acuesto y duermo, dice el salmista, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Número 9. El buen camino. Jeremías capítulo 6, versículo 16, por favor. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. Nosotros no podemos ignorar que hay caminos buenos y caminos malos. Amén. De hecho, la Biblia dice que hay a quienes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y que hay personas que van por el camino malo y personas que van por el camino bueno. La Biblia dice: así dice el Señor, deténganse en los caminos. Es tiempo, iglesia, de que nos detengamos y preguntemos por los buenos senderos. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Haz un alto en el camino. Esa expresión se utiliza mucho. Un alto en el camino. Señor, ¿voy por un buen camino? Pregunten por el buen camino. ¿Cuál es el buen camino, Señor? ¿Cuál es el buen camino? Y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Muchos no han encontrado el descanso porque no van por el buen camino. La fatiga, la preocupación, el trabajo, los problemas suelen ser consecuencia de andar por caminos equivocados. Porque cuando tú vas por el buen camino, a pesar de que haya dificultades, el Señor te ayuda con esa carga. Amén. Y encuentras descanso. A mí esto me encanta. Poder uno decir: voy por el buen camino. Algunos no lo quieren seguir, dice, pero ellos dijeron: no lo seguiremos. Hay gente necia. Amén. Diga: hay gente necia. Hay gente necia.
Pregunta por el buen camino. Pregúntate, ¿por qué camino vas? Se trata de regresar a Dios. No vamos a regresar a Dios por el mal camino, no nos podemos engañar. Bueno, número 10. El camino del Señor. Salmo 86:11, por favor. Salmo 86:11. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Qué linda petición la que hace el salmista. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Quiero compartirles algo que compartí ayer con la iglesia, un testimonio personal. He venido diciéndoles que cuando tenía 25 años estaba pensando en perder la vida. Era tan difícil lo que estaba viviendo porque me sentía un fracasado, porque sabía que le había fallado a Dios, a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mi hijo, que comenzaron a venir pensamientos de suicidio. Y empecé a maquinar cómo poder hacerlo. ¿Cómo poder hacerlo? Durante ese tiempo, yo empecé a hacer una oración. Se empezó a levantar una oración de mi vida. Te voy a decir cuál era la oración. Señor, yo quiero andar por tus caminos. Yo quiero caminar por tus sendas. Esa era la oración que yo le decía. En medio de esa circunstancia tan difícil que estaba viviendo. Señor, yo quiero andar por tus caminos. Yo quiero andar por tus sendas. Oh, sorpresa, cuando llego al Señor, a la iglesia, y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, y empiezo a estudiar la Biblia, y encuentro todos estos pasajes sobre los caminos, sobre las sendas rectas, sobre el camino del Señor. De eso hace 27 años. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme ¿con qué? Con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Cuando comienzas a caminar en el camino del Señor, las cosas se comienzan a arreglar. Amén. Es impactante. Tú tomas el camino del Señor, que es el camino para conducirnos con fidelidad, y todo en tu vida se empieza a arreglar. Yo estaba pensando perder la vida, pero comienzo a caminar con el Señor y digo, Señor, ¿pero qué es esta bendición? Yo me estaba perdiendo de lo mejor. Libre, liviano, resolviendo cosas, restaurando el matrimonio, restaurando vida. Gracias a Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Un pasaje hermoso. Sigan por el camino que el Señor, tu Dios, su Dios les ha trazado. Una de las cosas que más me gusta de la palabra son los elementos prácticos. Prácticos. El cristianismo es una vida práctica de bendiciones hoy. Vamos a tener muchas bendiciones en el cielo. Yo sé que en el cielo estaremos llenos de bendiciones. Empezando por la gloria del Señor en el cielo. Pero Dios tiene bendiciones para nosotros acá y ahora, que son palpables, que las podemos recibir, percibir, vivir. Dice la Biblia, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Si yo no me encuentro con el Señor hace 27 años, seguramente no estaría vivo.
seguramente no estaría vivo por las propias decisiones que yo estaba tomando o por las circunstancias que vivía. Pero el Señor dice que para los que siguen el camino de Él hay larga vida. Habla de posesión, habla de prosperidad. Es lo que Dios tiene para nosotros cuando seguimos su camino. Amén. Y quiero terminar esta mañana en el Salmo 25, por favor, versículos 8 y 9. Salmo 25, versículos 8 y 9. Bueno y justo es el Señor. Diga conmigo: bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Bueno y justo es el Señor. Amén. Es tan bueno y tan justo que les muestra a los pecadores el camino, para que comencemos a andar por el camino que Dios quiere. Él dirige en la justicia ¿a quiénes? A los humildes, y les enseña su camino. La Biblia dice: Él dirige en la justicia ¿a quiénes? A los humildes, no a los arrogantes, no a los orgullosos, a los humildes. Se necesita humildad para reconocer que vamos por el camino contrario y retomar el buen camino. Amén. Y el Señor dirige en la justicia a los humildes y les muestra su camino. El necio suele ser orgulloso y obstinado. El necio suele creer que todo en su vida va bien y que los que tienen el problema son ¿quiénes? Los demás. Yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Bueno, siga así, no hay ningún problema con eso, pero te perderás lo mejor. El humilde reconoce su condición y Dios lo pone en el camino y comienzas a volver al Señor. Tomás ignoraba el camino para volver al Señor y nosotros no podemos ignorarlo. Amén. Camino de santidad. ¿Cómo está mi vida? Vamos a cerrar nuestros ojos, hacer una administración esta hora y dejar que el Señor hable y siga hablando a nuestro corazón. ¿Estoy caminando en el pecado? ¿Estoy avanzando, dándole la espalda a Dios hacia el pecado, atado? Es tiempo de caminar en santidad y para eso se requiere arrepentimiento. Señor, yo me arrepiento. Hay que decirle: yo me arrepiento. La Biblia dice que habrá allí una calzada que será llamado camino de santidad y que no viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios, que será solo para los que siguen el camino. Y dice también que sin santidad nadie verá al Señor. Vivir en santidad es hermoso, es liberador. Señor, yo quiero vivir en santidad. Dile: yo quiero vivir en santidad, tener pensamientos limpios, un corazón puro e integridad en mi manera de actuar. Y te pido perdón, Señor. Perdón cuando he fallado a ese camino, cuando me he dejado llevar por mi carne, dominarme por la carne y no ser guiado por el Espíritu. ¿Estaré caminando por los caminos perfectos? De integridad, de honestidad, de pureza, de verdad, de amor. Ninguno de nosotros se puede engañar pensando que podemos vivir de cualquier manera y Dios está agradado con eso. Eso no es cierto. Dios está molesto con eso. Por eso hay que ser humildes y decir: ¿sabes?
Señor, fallo en esto, fallo en lo otro, fallo aquí. Ayúdame, Señor, yo quiero caminar por el camino perfecto, porque el camino de Dios es perfecto y la palabra del Señor es intachable. Estaré viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Estoy cercano a la palabra. Soy cercano a la Biblia. ¿Me dejo guiar por la palabra? ¿O dejo que el mundo me guíe, o las filosofías engañosas, ahora tanta ideología contraria a la palabra de Dios? Eso es lo que está guiando al mundo. Camino de fidelidad. Preguntémonos en esta mañana, ¿qué tan fieles estamos siendo a Dios? ¿Qué tan fiel soy a Dios? ¿Soy fiel al Señor? ¿Y en qué soy fiel? ¿Soy fiel en todo? ¿Soy fiel a Dios? Preguntémonos los esposos que estamos aquí o conectados desde casa o que van a escuchar este sermón, si estamos siendo fieles a Dios. Eso hará que seamos fieles a nuestras esposas. Pero si somos infieles al Señor, vamos a resbalar. Y eso aplica para las esposas también, y en todo sentido, a los empresarios, a los trabajadores. ¿Qué tan fieles somos a Dios en el cumplimiento de nuestras labores? Se nos olvida que trabajamos para Dios y que Dios nos está viendo. La fidelidad a Dios es algo maravilloso. Y digámosle en esta mañana: Señor, examina mi corazón, sondéame, sondéalo, sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Cómo es mi caminar? ¿Cómo es mi proceder? Dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. ¿Sabes? Quiero pedirte algo, Señor, en esta mañana, es sabiduría. Yo necesito sabiduría. Saber cómo hacerlo, saber qué hacer, saber hablar, saber actuar, saber decidir. Perdóname cuando soy necio. He sido necio. Dame sabiduría. El camino correcto es el que quiero andar. Recorrer el camino correcto. Y ese camino es angosto. Sí, Señor. Sí, Señor, es angosto. Por eso muchos no lo quieren tomar. Se están perdiendo lo mejor, porque el camino angosto conduce a la vida. El camino angosto conduce a la vida, y son pocos, dice la Biblia, los que lo encuentran. El buen camino. Detente en esta mañana, iglesia. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Detente, haz un alto en el camino y pregúntate: ¿cuál es el buen camino? El buen camino es el camino del Señor. El camino del Señor. Señor, gracias porque yo te pedí que quería andar por tus caminos y tú me diste esa oportunidad, Señor. Y no quiero abandonar tus caminos jamás. Jamás, independientemente de la presión de este mundo o de la presión de mi propio corazón, Señor. Cuando se levanta el pecado, la carne, Señor, yo quiero andar por tu camino, porque quiero, Señor mío, ser prosperado, disfrutar de larga vida, vivir, Señor, en paz, poseer la tierra que tú me has dado. Gracias, Señor, con humildad reconozco mi condición. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias. Y te pido, Señor, que esta palabra llegue profundamente a nuestros corazones y nos lleve a reflexionar. Señor, no podemos ignorar el camino para volver a ti. No podemos ignorar, Señor, que hay caminos que conducen a la muerte y caminos que conducen a la vida. Y no podemos ser necios. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias.
En el nombre del Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das hoy de ser confrontados con tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, dile a no abandonar jamás tu camino. Señor, yo no quiero abandonar tu camino jamás. Jamás, Señor, quiero abandonarlo. Quiero ser ese hombre, esa persona fiel, Señor, obediente, que vive, que camina de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Muchas, muchas gracias, Señor. Señor, yo te alabo y yo te bendigo. La iglesia te alaba y te bendice, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres fiel como ninguno. Porque a pesar de que hemos caminado, Señor, muchas veces por los caminos contrarios, tú no nos has dejado perder y nos has evitado muchos problemas, y eso es gracias a tu fidelidad. Pero yo no quiero seguir, Señor, probando tu fidelidad. Yo quiero ser fiel a ti. Díselo en esta mañana: Señor, yo quiero ser fiel a ti en todo. Quiero ser fiel en todo. Gracias, Señor. Yo quiero serte fiel porque estoy volviendo a ti. Estoy de regreso, Señor. Estoy de regreso, aleluya. Estoy de regreso a ti, Señor. Gracias, Jesús. Y así es que quiero vivir. Gracias, te alabo, te bendigo, te doy gloria y honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Vamos a terminar, pero no podemos terminar sin preguntar si alguien viene hoy por primera vez a la iglesia. Si tú vienes por primera vez, levántame tu mano. Dios te bendiga. ¿Quiénes más vienen por primera vez? ¿Por este lado? ¿Por allí? Dios los bendiga. ¿Por allí? ¿Alguien que venga por primera vez? ¿Por allí? A ustedes que vienen por primera vez quiero pedirles un favor. Denme la oportunidad de tenerlos un poco más cerca. Quiero invitarlos a hacer una oración. La misma oración que hice yo hace 27 años cuando llegué a la iglesia. Dios sabe por qué están ustedes acá. Dios sabía por qué estaba yo en la iglesia ese día. Si vienes hoy por primera vez, me levantaste tu mano. Ven un momento. Vamos a hacer una oración y después vamos a ir al salón de bienvenida porque tenemos algo especial para usted. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? O tal vez has venido otras veces, pero nunca hiciste una oración para entregarle tu vida al Señor Jesús. ¿Cómo me monto en el camino? ¿Cómo retomo el camino o tomo el camino para ir a Dios? Es con Dios en el corazón, amén. Tal vez lo has hecho de muchas maneras, pero yo quiero animarte a que lo hagas de la mano de Dios. Si estás ahí, nunca hiciste esta oración, te animo que vengas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Toda la iglesia los va a acompañar. Tal vez en casa estás por primera vez. La palabra de Dios dice, Pablo a los Romanos, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y es lo que vamos a hacer. Esta oración se llama la oración de arrepentimiento, la oración de fe. Con todo el corazón, con los ojos cerrados, vamos a decir esto. Por favor, repitan conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús,
Dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarlos a una reunión muy breve que vamos a hacer con ustedes, y para eso están John y Gloria por allá levantando la mano para guiarlos. Queremos saber en qué podemos servirles. Antes de pedirles el favor que vayan con John y Gloria, me gustaría decirles que ustedes ya conocen el camino para venir a la iglesia. Qué bueno que vuelvan, qué bueno que regresaran. ¿Sabe qué va a pasar si regresan? Que van a crecer espiritualmente, y que todo lo que sea necesario resolver en el exterior se va a resolver, porque primero se resuelve adentro, de la mano de Dios. Esta es tu casa, esta es tu casa. Bienvenidos. Démosle un aplauso al Señor y por favor vayan con John y Gloria. Bien, pueden. Ahí están John y Gloria levantando la mano. Que Dios los bendiga.